Resiliente universal. La verdad es visible para quien sabe cómo mirar. Escucha, siente, resiste. Resiliente universal es un espacio para compartir, donde hablamos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionistas, especialistas y personas libres que adoptaron y transformaron sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y tu conciencia? Comenzamos. Hola, muy buenos días, Resilientes Universales. Bienvenidos a este subpodcast. Mi nombre es Violeta Pérez. Como saben, cada día, en cada capítulo, nos damos la tarea de poder traerles a la mesa un tema de interés que vaya construyendo ese conocimiento que nos permite avanzar como humanidad, como seres humanos. El día de hoy traigo a un súper invitado también. El tema es: somos cuerpo, mente y espíritu. Sí, seguramente has escuchado esta frase que puede escuchar un poco trillada, y ahora sí que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Podemos hablar desde la mente hacia el cuerpo o viceversa, pero finalmente tiene un objetivo, porque perfiles como nuestro invitado es un poco complejo encontrarlos y ahorita se van a sorprender. Pero antes, pues queremos comenzar también con nuestra anécdota, que me ayuda también a compartirles un poco de mi persona y comenzar también a conectar, porque finalmente este espacio es para conectar contigo. Y parto de un evento, ahorita compartiendo este título de Somos Cuerpo, Mente y Espíritu. El capítulo lo quiero ofrecer a mi abuelita. Hace poquito tuve el desafortunado pérdida material de mi abuelita, y cuando comienzo a contrastar esta experiencia, me doy cuenta que finalmente sí somos espíritu. Tuve la oportunidad como nunca en la vida, y para mí fue un privilegio, de poder sentir la energía de mi abuelita que se quedó conmigo. Y para mí fue un momento muy constructivo, doloroso, porque finalmente compartimos muchas cosas. Ese extrañar era una de las personas más importantes en mi vida. Pero seguir adelante, continuar, enfocarnos, precisamente hasta conectarnos en estas cosas que a veces no materializamos y que no somos eso, me permite continuar y me permite ser fuerte y me permite llenarme como de mucho amor. Y lo digo como de mucho amor porque estoy experimentando de maneras diferentes esa construcción al tener un evento diferente, ¿no? Obviamente había tenido algunas pérdidas, pero creo que cuando vamos avanzando en nuestra vida, van significando diferentes cosas porque nos ayudan a formar ese ser para el que estamos destinados ser, ¿no? Algunos le llamarán propósito, algunos le llamarán misión de vida, algunos dicen que no venimos a encontrarnos, sino solamente a experimentar lo que esta vida nos tiene para ofrecernos, que no necesitamos ser nadie, sino que ya lo somos. Y bueno, ahorita vamos a empezar a indagar un poquito más de esos temas, porque creo que sí es pues muy interesante abordarlo desde la parte también científica y desde la parte también filosófica, que creo que se conectan y todo el tiempo como seres humanos hemos estado en esta búsqueda. Entonces, sin más preámbulo, me encantaría presentar al licenciado Joel Alejandro Ramírez Huerta con la frase que también nos compartió, que también ya se forma parte de nuestro podcast, las cosas que queremos estar compartiendo, y dice: vida sencilla, pensamiento elevado. ¡Wow! Ahorita vamos a ver por qué es una frase que define a Alejandro, a Alex, para los cuates, y cómo este caminar fue construyendo todo este conocimiento. Es licenciado en psicología, con 18 años de trayectoria como psicólogo clínico, tanto en la práctica privada como en diversas instituciones, lo cual le ha permitido brindar un servicio integral, psicología, y también lo comenzó a conectar con la práctica de yoga. Esto lo comenzó a dar a personas de tercera edad, adolescentes, mujeres embarazadas e individuos con problemas de adicción, lo cual le ha traído también un contexto diferente de apoyo hacia los demás desde su especialidad. Con más de experiencia en 15 años en Hatha Yoga,
Está certificado en Vinyasa Yoga Hatha, Vinyasa Yoga. Ahorita nos explicas un poco las diferencias porque hay muchísima información afuera y no sabemos o identificar, o pensamos que es una moda, o pensamos que entonces como ya estamos estresados, pues haz yoga, y parece que nada más está asociado como a un síntoma. Y cuando yo conocí a Alex e indagábamos un poquito más acerca de lo que significa la yoga, yo me sorprendí, entonces por eso quiero que se los comparta, porque tiene una profundidad. También se ha especializado en yoga prenatal y postnatal, que también está súper interesante. Y vuelvo a lo mismo, está conectado con lo que somos. Y bueno, hablando de una embarazada que está creando, que está construyendo, que se está formando ese ser humano, también tiene un impacto significativo en todas las mujeres o las personas que deciden tener un bebé o tienen un bebé. También ha sido docente durante más de 5 años en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, en UTEC. Pertenece a más de una línea de sucesión disciplinaria milenaria donde se transmite una práctica y parte de filosofía de la yoga, conocido como, ¿cómo se pronuncia? Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, también estoy aprendiendo esa terminología. ¿Dónde se encuentra pues esta práctica que has disfrutado, que ya forma parte de tu vida y que también lo ha transmitido a su familia? O sea, es increíble porque al ratito lo van a buscar, vamos a dar sus redes sociales. Me encanta una foto que tienes con tu hijo, ¿no? Está maravillosa. El nene también haciendo la posición de yoga. Y lejos de esto, pues también es muy importante compartirles que la experiencia y la preparación de Alejandro nos permite comenzar a traer temas desde diferentes ángulos y me gustaría dividirlo como presenté. Bienvenido, Alex, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos ven en la mañana. Y bueno, vamos a comenzar en materia. Yo comencé a explorar un poco porque creo que la psicología, si comenzamos a hablar desde la mente, ha tenido una evolución súper interesante. Esta evolución parte desde la antigüedad, donde los filósofos comenzaban a preguntarse, pues finalmente, ¿qué es incluso la memoria? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo también comenzamos a conocer este mundo? ¿Cuál es el tipo de temperamento? Porque identificábamos que las personas eran distintas cuando convivíamos, cuando nos comunicábamos. Había personas que se enojaban, había otras personas que no se enojaban y que experimentábamos estas emociones. Y hubo un sinfín de discusiones también si la psicología era una ciencia o no, porque regularmente antes, pues una ciencia estaba más inclinado hacia la matemática, física, química, donde se llevaba un proceso experimental que todavía no se trasladaba a los seres humanos, ¿no? Vivimos desde la parte del estructuralismo, ¿no? Donde generábamos la primera corriente psicológica, que fue en Estados Unidos, luego empezamos con el funcionalismo, luego la psicología se da, la psicología gestal en la Alemania a través de Max, pero antes Freud ya había desarrollado el psicoanálisis. Watson promueve también el conductismo, y bueno, son 35 años y hasta más que comienza a evolucionar porque comenzamos a integrar diferente información y también la psicología comienza a generar su proceso de muestreo, investigación y, por qué no, también laboratorial, para también atender cierta sintomatología o problemáticas de las personas. Y entonces comienzan a darnos datos que nos brindan la facilidad de comenzar a comprender o comenzar a guiar, o mínimo comenzar a saber qué está sucediendo dentro de nosotros. Pero a mí lo que se me hace súper interesante, que también como la psicología tuvo esta evolución, tú también la tuviste. Sí, y estudiaste psicología. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Básicamente porque tenía... Mi pregunta en la cabeza era, ¿por qué las personas piensan como piensan? Así era lo que me preguntaba, pues, ¿no? Entonces, el saber qué era lo que motiva o qué es lo que motiva a las personas a actuar de tal o cual forma, es lo que yo, viendo dónde podía profundizar, ¿no? O conocer, o
llenarme de ese conocimiento sobre eso, ¿no? Pues me dirigió a la psicología, pues, ¿no? Obviamente en la preparatoria que tomé mi clase de psicología, ahí tuve como ese contacto más directo, específico con esta área, ¿sí? Y bueno, fue así como donde me determiné, pues, ¿no? a querer estudiar la licenciatura en psicología. Me gustaban otras cosas, pues, ¿no? O sea, ya me gustaba la filosofía, que se me hacía como algo que no era tan diferente, ¿no? Y ahora, bueno, ahora ya lo entiendo de una manera diferente y al final todo es, todo parte desde una filosofía, ¿no? Las teorías o corrientes psicológicas, bueno, pues es una filosofía de ver el comportamiento de los humanos, ¿no? Y ahora sí que ya en la parte clínica, pues, ¿no? En el consultorio es mediante ese enfoque filosófico trabajar, pues, ¿no? con la persona, porque entiendes qué es lo que lo motiva a hacer tales o cuales cosas, ¿no? Que eso era lo que yo como buscaba, ¿no? Entender por qué actuamos todos, pues, ¿no? En realidad todos actuamos o nos dirigimos o qué es lo que nos impulsa a hacer tales cosas, pues, ¿no? Excelente. Sí. ¿Y esta práctica diaria cómo la llevas a cabo? Porque hay diferentes también formas de dar estas consultas. Primero, nos encantaría que nos compartieras, para las personas que nos ven y nos escuchan, primero, si todas las personas deben asistir a un psicólogo o no. Sí, realmente siempre que bueno, es como ir al dentista, por poner un ejemplo, como, ¿no? Un mantenimiento. Exacto, ¿no? O sea, al dentista se dice que hay que ir 1 o 2 veces por año, ¿no? Limpieza general, etcétera. Bueno, todos los seres humanos tenemos situaciones desde nuestro proceso evolutivo normal, es decir, a los 12 o 13 años hay una transición del humano donde hay un cambio de cuerpo, donde el humano se le trata de instruir como a un niño y a la vez se le da ciertas como labores o responsabilidades ya como de un adulto, pero entonces ahí hay una situación transitoria. que conflictúa y por eso es la adolescencia, pues, ¿no? Y es un rollo, pues, ¿no? Al final, ahí sin problema puede asistir a un psicólogo, pues, ¿no? Para que la persona que está en esta edad entienda su cambio desde físico y mental, ¿no? Porque empiezas a pensar en otras cosas, pues, ¿no? Sí. Y esa relación que tiene con las personas adultas con las que había, que en general son los papás, ¿no? ¿Cómo es esa relación, ¿no? Genera ansiedad, genera estrés. Entonces, si todos pasamos por esa edad, entonces todos podríamos ir al psicólogo en esa edad, obviamente en situaciones de algún tipo de pérdida, que las pérdidas pueden ser, o sea, para cada persona puede ser diferente, pues, ¿no? O sea, no solo es una persona, sí, puede ¿no? ser material, material, puede ser de cambio de vida también, sí, de trabajo, ¿no? O sea, entonces es en el momento en el que la persona identifica que algo le está generando cierta ansiedad, un pensamiento recurrente que cambia su ciclo de sueño, alimentación, si las relaciones interpersonales se ven como más afectadas o tal, ahí puede asistir, o sea, no necesitas estar loco, pues, ¿no? Exacto. O sea, o en un estado así crítico, decir, no, hay que evitar eso, pues, ¿no? Hay que evitar decir, tiene 5 o 6 meses que no duerme bien, o sea, para eso incluso en ese camino ya pasaron un montón de cosas, ¿no? Sí. Y podemos hablar de una depresión mayor o cosas así, pues, ¿no? Sí. Hay que evitar eso, pues, ¿no? Sí. Entonces sí, o sea, realmente ¿quién puede ir al psicólogo en qué momento?
en el momento en el que se identifique algo así, pues, ¿no? Okay. Y tendríamos que tener la apertura de escuchar, ¿no? Quienes están a nuestro alrededor, que están viendo alguna situación así, y decirle, pues, ¿no? Esta comunicación, ¿no? Entre familiares, amigos, pues, ¿no? Debería de ser así de abierta, pues, ¿no? Sí. Fíjate que tocas un tema súper interesante, porque no en todas las familias se da el proceso de esta construcción de amor, donde yo puedo sugerirte algo para que te ayude, porque quizás yo estoy limitado como familiar, y entonces a veces lo etiquetamos o lo juzgamos como que es para los locos, ¿no? Pero ¿qué es estar loco en este mundo? ¿No? Que quizás quisiéramos partir de que estamos bien, o como seres humanos pues no tenemos ningún problema, pero creo que en la honestidad y en la comunicación interna con nosotros nos permite identificar si algo no está normal. Es decir, si no está normal nuestro sueño, si no está normal incluso nuestra digestión, o sea, cuando comenzamos a tener estos conflictos, lo sintomatizamos, ¿no? En nuestro cuerpo, pero muy pocas veces identificamos que también un apoyo psicológico pudiera facilitar o reducir esa sintomatología, ¿no? Entonces, a partir de allí, el proceso como es en psicología, es una charla, ¿no? Porque me acuerdo que ha habido personas que, no, pues es que nada más estoy platicando o estoy pagando como para que alguien me escuche, pues mejor yo escribo y mejor yo me hablo a mí mismo, ¿no? Entonces, no, creo que no estás entendiendo el tema, ¿no? O sea, no es tan sencillo, porque si hay una construcción de conocimiento y también hay una metodología que te permite guiar a las personas para en el diálogo saberlos encauzar, o cuál es el proceso que tú llevas al paciente dentro de una sesión clínica. Sí, el paciente debe de saber, al menos desde mi plataforma, pues, ¿no? Es que va a tener un autoconocimiento, ¿no? O sea, ahí la idea en la consulta es que desarrolle un autoconocimiento. Para eso se habla, pues, ¿no? Mediante el discurso, ¿sí? El escucharse a sí mismo, pues, ¿no? El escucharte a ti mismo de lo que estás hablando, ¿sí? Te debe de ir, ¿no? Encaminando a saber qué es lo que estás sacando por la boca, claro, que seguramente es algo que traes en tu cabeza, ¿no? Y el que está del otro lado, como terapeuta, psicólogo, debe de tener como esa sensibilidad de ver en qué aspectos puede interferir y decirle, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? ¿No? Y que eso le ayude a conocerse, ¿no? Exacto. Con ese conocimiento que transforme, ¿no? Que cambie, ¿no? Okay. O sea, la persona, el paciente se da cuenta de que hace tales o cuales cosas, o actúa así tal y cual, bueno, ya, digamos, se hace consciente, y entonces, ¿qué debe de hacer, ¿no? Para transformar eso? Y obviamente en esa transformación, pues hay cambios, pues, ¿no? Sí. Que a veces ese es luego el punto donde entra ahí una resistencia, pues, ¿no? Okay, sí. Hacer cambios de hábitos tal, y que, bueno, generalmente hay cambios con las personas con las que conviven, pues, exacto, ¿no? O sea, y al final eso debe de llevarlo a lo que se conoce, yo le llamo, y desde mi filosofía también, la parte de la autorrealización, pues, ¿no? O sea, okay, ser una persona autorrealizada, pues, ¿no? ¿Qué es ser una persona autorrealizada? O sea, llegar al nivel de conciencia. Sí. Sí, llegar a un nivel de conciencia y de conocimiento propio, de saber realmente quién eres, ¿no? En el sentido más amplio del concepto, o sea, en esencia, qué es lo que eres, pues, ¿no? Y que eso te lleve a conducirte, ¿no? Todos y cada uno de los días, sí, ¿no? Y es un proceso de toda la vida, pues, ¿no? Exacto. O sea, no es algo que voy al psicólogo, no sé, 6 meses y ya estoy curado y ya
sigo, no, o sea, la idea es que eso que trabajaste ahí te lleve a ese conocimiento constante, esa transformación constante, porque van a surgir cosas nuevas, pues, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas en la vida, y que eso te vuelva una persona estable, ecuánime, ¿no? Y eso te va a llevar a otros conocimientos, pues, ¿no? Que al final de la línea de la vida te lleve a una autorrealización, pues, ¿no? Ok. El proceso tendría que tener un objetivo para ustedes como terapeutas, determinar cuánto tiempo el paciente tendría que estar asistiendo, o tendríamos que asistir cada vez que nos sentimos o limitados o en esta como choque, crisis de alguna etapa de nuestra vida. O sea, ¿sí se determina o es tener siempre como este instrumento y quizás no tener una forma tan estructurada de continuidad, sino esporádica? O sea, ¿qué se recomienda? Sí, es recomendable una continuidad, ¿no? Okay. O sea, que sea un proceso, pues, ¿no? Ahorita yo dije 6 meses, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Puede ser más tiempo, ¿no? Porque al final alguien llega a consulta a los 35 años de edad, por poner un ejemplo, y es difícil que toda esa historia, de 35 años conozcas, transformes y tal, pues, ¿no? Okay. A lo mejor llega un punto donde, vamos a ponerlo, ¿no? Al cabo de un año, de sesiones semanales, tal, ¿no? Puedan irse espaciando, ¿no? Y puede llegar un periodo donde diga, puedo caminar solo. Con las herramientas, con lo que descubriste, desarrollaste, ahora sí hazte cargo de tu vida. Al final, siempre estamos ahí, al menos yo así les digo, ¿no? O sea, yo mientras que esté en este cuerpo y aquí ande, aquí estoy, ¿no? O sea, pueden pasar 2, 3 años, puede haber alguna situación crítica, tal, y donde diga, necesito otra vez este apoyo, pues, ¿no? Esta orientación, ¿cómo le hago aquí? Pues vas otra vez. Bueno, a lo mejor ya no te lleva 1 año o 2, ¿no? A lo mejor 5 o 6 sesiones porque ya sabes cómo trabajar también. Exacto. Ya no llegas con resistencia, ya vas y sacas todo lo que tienes que sacar. Es más rápido. Tal, y más rápido, sí, o sea. Ok. Sí. Y sí, es un músculo que vamos ejercitando el nivel de conciencia, porque no es una primera capa, ¿no? Son diferentes niveles que nos permite ir entendiendo, ¿no? Desde la parte de quizás nuestros pensamientos, pero después conectados a nuestra conducta, después conectados a nuestras emociones. Creo que la otra vez también escuchaba que cuando vas al psicólogo, si tu psicólogo solamente te sigue la corriente, entonces no está haciendo un buen trabajo. Porque creo que también es preguntar en un cuestionamiento, como tú dices, verbal, porque en ocasiones el pensamiento interno parece tener todo lógico y sentido, pero cuando lo expresas como que a veces ya no es tan lógico, ¿no? Y cuando el psicólogo te hace esa pregunta o también cuestiona desde un ángulo distinto, te permite también cambiar de perspectiva para que incluso tú también tengas diferentes opciones. Y pues no es como tener este acompañamiento donde nada más te voy a apapachar, por así mencionarlo, sino pues es hackear esas creencias que estás teniendo, que te están ayudando o te están permitiendo llegar al mismo resultado, o que estás limitado en una parte de tu vida donde no te permite avanzar, ¿no? Entonces, qué interesante que también las personas comencemos a tener esa apertura, porque creo que la verdad absoluta no existe, y también cuando dialogamos con personas que tienen un conocimiento desde un ángulo metodológico, científico, pero que también tienen la empatía o la conexión, porque pues, eres un ser humano, es mucho más fácil como conectar, ¿no? Sí. Sí, o sea, definitivamente la persona debe de o sea, en ese proceso de psicoterapia, ¿no? Va a haber cambios, pues, ¿no? O sea, es donde se puede dar cuenta si está siendo bien orientado, por decir así. Okay. Y al final puede ser, digo, ahí, si no es
con una persona, buscas otro terapeuta, o sea, no cerrarte de que todos son iguales y tal, ¿no? Porque a algunos les funciona de una manera, a algunos les funciona de otra manera, pues, ¿no? O sea, entonces, también es esa búsqueda, pues, ¿no? ¿Quién te va a orientar, pues, ¿no? Que al final es una búsqueda que todos tenemos en muchos aspectos, ¿no? ¿Quién nos va a ayudar para caminar de tal o cual manera, pues, ¿no? Entonces sí pueden llegar con alguien, pero a lo mejor no hay incluso esa empatía, ¿sí? Para que puedas escuchar a ese terapeuta en eso que te dice y mejor buscas otro, pues, ¿no? Si hay una persona que ha pasado por muchos terapeutas, es tema de la persona que hay resistencia a cambiar y que... Sí. O sea, no, ya si fuiste un segundo, ya no te gustó, ya es como... Sí, 3, 4, no, pues ya probé todas las corrientes y ninguna me gusta y tal. Hay una resistencia, pues, ¿no? No puede ser que nada te funcione, pues, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí hay que reflexionar. A ver, con estos 10 que fui, ¿qué me dijeron cada uno de estos 10 y qué es en lo que más me molesté incluso que me dijera, pues, ¿no? Ajá, exacto. Sí, o si de verdad nada más, o de verdad me molesta que nada más me escuchen, porque a lo mejor es otra cosa, pues, lo que yo quiero es que me debatan, ¿no? Ajá. Pero pues ya tiene que ver conmigo. Sí. ¿Qué espero del servicio? ¿Ustedes le preguntan al paciente qué espera del servicio o hay algunas maneras donde tú identifiques como estos elementos, si a la persona le gusta ser más escuchada, si a la persona le gusta que intervengas más, anteponer el pensamiento, o es como la misma metodología que tú utilizas, o si hay como estas pequeñas connotaciones dependiendo de la personalidad? Sí, dependiendo de la persona. Dependiendo de la persona se puede profundizar más rápido, ¿no? O darle tiempo, ¿no? O cómo direccionar, pues, ¿no? Sí es bueno un poco decirles la forma en la que se va a trabajar para que ya tengan una idea, ¿no? Si nada más es una escucha, si van a hacer ejercicios. En mi caso también yo les digo, vamos a hacer técnicas de respiración, que es meditación, ¿sí? Al inicio de las sesiones, se le llama pranayama, ¿no? Que eso ayuda a despejar la mente, ¿no? Técnica de respiración nos ayuda a despejar la mente antes de iniciar a hablar el discurso, a soltar el discurso, y eso muchas veces facilita, pues, ¿no? Entonces yo sí les digo eso, pues, ¿no? Vamos a hacer primero un poquito de meditación, ¿no? Que es algo que yo practico en lo personal también, pues, ¿no? Y es muy bueno, pues, ¿no? Y sirve para muchos aspectos, pues, ¿no? Al final tener en una sesión terapéutica psicológica, no solamente tener esa parte, sino aprender técnicas de respiración que te van a ayudar a hacer meditación. Después tú puedes ponerlo en práctica en cualquier situación de tu vida, antes de comenzar tu día o tal, sí, aunque no te sientas mal o lo que sea, y eso te va a llevar, ¿no? A tener poco a poco un mejor autocontrol, pues, ¿no? Sí. Fíjate que una vez comencé a leer un libro y me fue muy chistoso porque te hablaba como de los cambios que tú experimentas como ser humano, ¿no? Desde hacerte esas preguntas profundas, desde cuestionarte cómo existe como la estructura. Dentro de tu misma licenciatura también nos compartías. Evidentemente no solamente se estudia el comportamiento humano, sino también hay diferentes materias que son tanto la antropología, que también nos ayuda a identificar las diferentes corrientes sociológicas, porque finalmente somos seres humanos, hay una interconexión, incluso por la etapa en la que nos encontramos históricamente, con todas estas corrientes, con todas estas disciplinas, vamos entendiendo como el contexto del ser humano donde se desarrolla, se desenvuelve, y también el tipo de problemas al que se enfrenta o que se podría enfrentar, sociológicos, porque también está la psicología social, que estudia como más las masas, y eso nos ayuda a detonar también
hasta predecir un poco hacia dónde va la propia sociedad por esta influencia y esta conexión con todos. Y me parecía muy interesante porque abordaba desde este enfoque como estos elementos y luego te iba guiando diciéndote, pero la verdad es que el cuerpo está hecho de manera perfecta para esto, y entonces te iba llevando de la mano para darte como la fórmula secreta. O sea, estás leyendo el libro y dices, wow, sí, ya dime en qué consiste, para al final resumirlo en, tienes un botón automático en tu cuerpo. Si tú supieras que tienes un botón que te permite autorregularte, tener esa transparencia, tener esa tranquilidad que te permita reenfocar, lo tocarías y pues obviamente me imagino que la mayoría que leímos el libro dije, claro, ¿no? Entonces yo dije, ¿cuál es? Y te dicen, la respiración. O sea, si vuelves al tiempo presente, despejas, hace toda la diferencia, porque en un momento de crisis, en un momento de conflicto, de discusión, tienes el poder aquí contigo, ¿no? O sea, en ese momento, y parece ser tan automático, parece que como si fuera algo, pues obviamente es algo natural, pero que lo damos por hecho, pero cuando lo situamos en ese momento y canalizas a las personas hasta esta respiración, creo que hace toda la diferencia, ¿no? Y pues lo quería compartir porque no lo sabemos, o sea, pero porque no lo experimentamos o alguien no nos ha llevado de la mano para expresarnos como esas técnicas, porque también hay técnicas de respiración diferentes. Ayudan a diferentes cosas, desde que haces una pausa, si abres la boca o no abres la boca, si solamente es con la nariz. Y creo que también fue un poco de lo que tú comenzaste a investigar en esta búsqueda de, aparte de entender a las personas, y también esta búsqueda de identidad, nos vamos directamente a lo que es el cuerpo. Y comenzaste a desarrollar, o tuviste el primer contacto con la yoga. ¿Cómo fue que llegó la yoga a tu vida? Y entonces que decides también capacitarte, certificarte y ahora enseñar a otras personas y conectarla con la práctica clínica en la psicología. Realmente busqué la práctica del yoga por un problema físico, ¿no? Problema en el nervio ciático, que me causaba malestar físico severo, pues, ¿no? Así. Entonces, en ese buscar cómo hacerle para estar mejor físicamente, me llevó, ¿no? a la práctica, empezar a hacer hatha yoga, posturas, asanas, pues, ¿no? Como tal. Y vamos, no es que no vuelvas a tener la molestia o el dolor o tal, ¿sí? Estás propenso porque ya es algo que está ahí, es una lesión, como cuando alguien se quebra un hueso y luego en tiempo de frío de todas maneras le duele, aunque ya no esté quebrado, ¿no? Es algo así. Entonces yo comencé, eso fue lo que me motivó, pues, ¿no? En ese así como más directamente. O sea, ya habías pasado momento. por médicos, ya habías pasado por muchos tratamientos. Sí, y nada te sí, lo y incluso yo había practicado natación y luego cuando tuve esta lesión, volví a practicar la natación, pero no me sentía con esa confianza, o sea, física de hacer mi vida normal. Hasta que empecé a hacer yoga, pues, ¿no? Hasta que empecé a hacer yoga y hace como 15 años más o menos que empecé mi práctica personal, pues, ¿no? Y después fue que vi, ¿no? Ese cambio, ¿no? En mí y quise compartirlo, pues, ¿no? Quise compartir. ¿Y buscaste en Google, buscaste con un conocido, preguntaste, cómo fue que dijiste, voy a hacer yoga, y luego lo intentaste y dijiste, funcionó? Sí, siempre iba yo a los libros, entonces busqué libros de yoga, entonces así compré un libro de yoga, bueno, yoga para avanzados, así me fui. Y empecé a leer, a hacer lo que veía, después me metí a una escuela, ¿no? Estuve 3 años ahí y tal. Pero al final el manual, digámoslo así, perfecto,
se da con tu propia práctica. Es Ok, decir, sí. si vas, tomas una certificación, pero ese es como el comienzo, pues, ¿no? Exacto. O sea, La guía. sí, o sea, tú tienes que seguir practicando todos los días. Por ¿no? supuesto. O sea, porque sigues conociendo tu cuerpo, tus capacidades, y así es como puedes decirle al alumno, ¿no? Mueve tu pie así, mueve tu mano, gira así, para que ellos vayan conociendo también su cuerpo, profundicen en las posturas, pero eso es en base a tu práctica personal, ¿no? O sea, sí están los libros, hay que leer tal y cual, sí vas, tienes un maestro, sí, pero al final tu práctica personal, o sea, la que llevas es lo que te va a dar las herramientas más precisas para hacer los ajustes, ¿sí?, en cada postura, para que esa otra persona también vaya teniendo ese autoconocimiento, ¿no? Ahora, corporal, pues, corporal. ¿no? Oye, Sí. qué interesante. Sé que sigues dando incluso yoga para personas adultos mayores. Sí. Regularmente, cuando se ven limitados, cuando ya tienen dolores de articulaciones o cuando han tenido algún accidente, pareciera ser que pues, les toca porque es lo único que pueden hacer. Ajá. Pero la verdad es que no, porque de todas las edades tiene sus virtudes en flexibilidad. Cuéntanos un poco de los beneficios que trae corporalmente el practicar en cualquier edad esta disciplina. Sí, los beneficios son todos. Es decir, es todo, sí, porque también en la misma práctica te ayuda a ir enfocando tu mente, ¿no? Escuchas la instrucción, se practica la respiración, ¿no? Entonces, sí es la parte física, ¿no?, de decirte cómo va una postura y los ajustes y tal, pero al estar concentrado en esa parte vas enfocando tu mente. Entonces, un niño, ¿no?, que tengo niños que practican yoga, se vuelven más disciplinados. Okay. ¿No? O sea, se vuelven más disciplinados, escuchan, ejecutan y tal, ¿no? Personas con alguna lesión tal, o mencionabas personas ya de 60, 70 años, que obviamente el desgaste natural del cuerpo tal y cual trae ciertas limitaciones, eso los ayuda a conocer de verdad qué tanta limitación hay. Personas que tienen problemas del nervio asiático, lumbares, cirugías en rodillas o tal, te ayuda a conocerte realmente qué tanto puedes hacer o no. Okay. ¿Sí? Y en realidad, en un 99% puedes hacer más de lo que crees, ¿no? Y en ese otro por ciento, ese 1%, aprendes qué no hacer y aceptar eso. Estas posturas de yoga no las puedo hacer porque mi edad o tal o lo que sea, o mis lesiones, y lo aceptas y dices, esto no, entonces ahí viene esto, o sea, va de la mano, pues, ¿no? Sí. Conoces el cuerpo, para cualquiera da los beneficios, ¿no? En la parte de yoga prenatal y postnatal, conocen su cuerpo, hay una conexión con el bebé también. Las técnicas de respiración nos ayudan para que cuando estén en ese momento de dar a luz y tal, entren en calma, pues, ¿no? Sí, si buscan un parto natural, hay que tener fuerza en piernas, apertura de cadera, ¿no? Todo eso nos ayuda a la práctica del yoga, pues, ¿no? Es decir, en cualquier edad, pues, ¿no? Niño, adolescente, adulto con lesión, sin lesión, a veces no tienes nada tal, no necesitas ser delgado, es decir, no necesitas ser flexible, ¿no? O sea, para decir, porque pasa, pues, ¿no? Es que yo no tengo flexibilidad. No necesitas ser flexible, pues, ¿no?
La vas desarrollando, ¿no? Qué bueno o sea, que me dices. ¿Qué tal si ven que no me llego a los talones, no? Sí, es algo que se va a ir dando, ¿no? O sea, se desarrolla la paciencia, pues, ¿no? También, ¿no? O sea, qué importante. Algo bien importante es, en la práctica, es ese desarrollo de la respiración, lo vuelvo a decir, porque para entrar a salir de las posturas, lo mejor es tener ese control que se llama vinyasa, ¿no? De la respiración, ¿no? Entro en una postura con una respiración o con una exhalación, o salgo con la inhalación y la exhalación, y eso nos ayuda a ir teniendo ese control del cuerpo e ir despertando ese conocimiento y capacidad de que tanto profundizas, pues, ¿no? Y entonces vas tomando fuerza, entonces vas tomando flexibilidad, ¿sí? Y puedes hacer, con la práctica puedes hacer una vida normal si tienes incluso lesión del nervio asiático o cualquier otra cosa. Una vida normal es caminar kilómetros, levantar cosas pesadas, lo que sea. Siempre hay que tener como cuidados, aunque no tengas ninguna lesión, pues, ¿no? Pero para evitarlo, pues, ¿no? Y la práctica del yoga en cualquier etapa de la vida del ser humano te va a ayudar a eso, pues, ¿no? Si tú haces otro deporte, o sea, obviamente lo combinarías perfecto con la yoga, o simplemente con yoga también alcanza el músculo a desarrollar la fortaleza. Sí, ¿Que cualquier otro deporte? Sí, realmente, si la fuerza y la flexibilidad que puede tener un cuerpo, la puedes tener trabajando el mismo peso de tu cuerpo, pues, ¿no? Si buscas que tus músculos sean grandes y eso, bueno. Hay que combinarlo. Sí, hay que hacer otras cosas, pues, ¿no? Porque con la práctica del yoga no es que vayas a crecer músculo, lo vas a hacer fuerte y flexible, ¿no? Por eso entonces me puedes combinarlos, así puedes levantar pesas, o correr, o jugar fútbol, voleibol, lo que sea. Y la práctica del yoga te va a ayudar a ser más ágil, más flexible, incluso a tener mayor concentración durante otros deportes que hagas, pues, ¿no? Sí, o recuperarte más rápido con la respiración, por ejemplo, ¿no? Exacto. A mí me llamaba mucho la atención cuando me compartías esta práctica con las personas de la tercera edad, que incluso se lesionan menos, o sea, y justo tiene que ver con esa conexión de fortaleza y que tú vas educando a tu cuerpo para que finalmente te facilite, ¿no? Y toman confianza. En esas personas empiezan a tener confianza en ellas mismas, pues, ¿no? A decir, sí puedo caminar, sí puedo hacer. Y realmente, tengo un grupo que tienen un poquito más de 5 años conmigo y son muy fuertes, o sea, y personas de 70 años, pues, ¿no? O sea, que te sorprendería ver, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor alguien que empieza a practicar yoga a los 20 años, que puede uno pensar que es muy fuerte o más, pero es la práctica, pues, ¿no? Exacto. Aún cuando comenzaron a practicar a sus 65 años de edad, con el tiempo logran eso, pues, ¿no? Obviamente, si comienzas la práctica a una edad más temprana, bueno, te vas a mantener. Sí, claro, ¿no? ¿Y qué tipos de yoga hay? ¿O qué corrientes hay? Porque pues hay muchos. No sé qué diferencia tengan. Técnicamente el Hatha Yoga es como de donde salen todas las demás, como, por decir así, variantes o tal, ¿no? Pero en su origen y que está en los escritos en sánscrito de los Vedas, ¿no? Se habla del Hatha Yoga, pues, ¿no? Y que es la práctica que ayuda a darle mantenimiento al cuerpo, a controlar los aires del cuerpo para que en algún punto el alma o el espíritu logre la autorrealización. O sea, esa es la parte más profunda de la práctica del yoga. La razón de ser y por qué surge. Y y bueno, regresando así como a tu pregunta como tal, pues, ¿no?
De ahí hay como técnicas que se van desarrollando, pues, ¿no? Que se derivan del Hatha Yoga y que son como algunas partes, pues, ¿no? Se toman alguna parte de ahí, ¿sí? O se enfocan más en algo. Hay quienes hacen más, por ejemplo, prana yoga, pues, ¿no? Que es las técnicas de respiración y tal. Hay quienes se enfocan más en hacer vinyasa, que es mucha la técnica de la respiración combinada con las posturas. Sí. Y ahí es como hay como todas estas ramas, pues, ¿no? Diversificaciones, ¿sí? de la práctica del yoga. Y bueno, pues la realidad es que luego hay prácticas de yoga pues muy comerciales, pues, ¿no? Ajá. No lo puedo decir de otra manera. ¿Cómo ¿no? cuáles? Sí, donde solamente se busca, ¿no? Un poco como esa parte más estética ¿de la posición del yoga, de verse bien, de verse bien sin una técnica de la postura, sin una respiración adecuada, tal. Y bueno, o sea, algo ha de servir, ¿no? Al final, de todas maneras, algo ha de servir, pues, ¿no? Sí, o sea, sí, definitivamente algo ha de servir, pues, ¿no? Pero en el sentido más profundo de lo que es la práctica del yoga, se deriva del Hatha Yoga, y que el Hatha Yoga está dentro de una filosofía que abarca muchos otros aspectos de la vida, pues, ¿no? Pero bueno, esa es como la parte en la que se enfoca en darle mantenimiento al cuerpo, que es el vehículo del alma o del espíritu, pues, ¿no? Ok. A partir del yoga, ¿comienzas tú a ser devoto de Krishna? Ajá. ¿O comienza al revés? Eres primero devoto de Krishna y luego practicas la yoga. ¿Cómo fue este proceso? Y cuéntanos acerca más de esa filosofía y con la conexión que tiene para comenzar a abarcar esta parte de nuestro espíritu, ¿no? Ya hablamos un poco de nuestra mente, ya hablamos de nuestro cuerpo, y ahora lo conectas perfectamente. Llega en un proceso crucial de esa búsqueda. Yo lo llevo como si fuera eso que estabas comenzando a buscar desde que estudiaste psicología, y lo platicábamos antes del programa. El ser resiliente no solamente tiene que ver con eventos negativos, dolorosos, de crisis, que muchas veces visualizamos que entonces debería de estar muy fuerte para enfrentar una situación. Ser resiliente también se va hacia la parte positiva, hacia la parte de construcción o edificación, o esto que le llamas la trascendencia y de autorrealización. Eso también es ser resiliente, porque finalmente veniste con una búsqueda constante, vas integrando elementos que van fortaleciendo ese espíritu. Cuéntanos acerca de esta filosofía de Krishna y cómo fue también tu conexión. Primero comencé a hacer Hatha Yoga, ¿no? Y a los pocos años fue cuando conocí conciencia de Krishna, pero más fue así. Llegué a un espacio por la idea de conocer la filosofía. O sea, esa fue como, sí, eso fue. Voy a ir a escuchar filosofía de conciencia de Krishna, porque siempre di clases de filosofía en la licenciatura de psicología, pues, ¿no? Entonces dije, voy a conocer esa otra filosofía. Okay. Esto hace 12 años. Hace 12 años. Y bueno, ahí es donde sí ya practicaba Hatha Yoga, estaba en esto de darle mantenimiento al cuerpo, por esta historia, pues, ¿no? Ajá. Pero ahí es donde profundizo en la parte filosófica, ¿no? De entender que no somos el cuerpo, que somos alma o espíritu, ¿no? Okay. Sí, y que hay algo más, pues, ¿no? Que hay algo más
que lo que vemos aquí, pues, ¿no? La filosofía de conciencia de Krishna nos habla lo que es el Bhakti Yoga, que es ese desarrollo de vida espiritual como tal, ¿no? Que es toda la parte más amplia, que ya lo mencionaba, pues, ¿no? De una práctica de yoga, pues, ¿no? Okay. Yoga significa vincular, ¿no? Okay. Y esa vinculación, así en los escritos, es con Dios. Okay. ¿Sí? Entonces, toda la práctica de conciencia de Krishna o del Bhakti Yoga es, haces, ¿no? Un proceso de vida, ¿no? Haces modificaciones en tus hábitos de vida, okay, para ir desarrollando esa parte, pues, ¿no? Okay. Que es la parte como más elevada del ser humano, ¿no? El espíritu, pues, ¿no? Entonces, sí es un momento de cambios, ¿no? Nosotros, quienes estamos dentro de la filosofía de conciencia de Krishna, practicamos Bhakti Yoga, somos vegetarianos, ¿no? Entonces, es como una parte donde nos ayuda a estar con mayor salud, pero no nada más física, sino espiritual, ¿no? Es decir, nosotros tratamos de evitar a la mayor posible la violencia, ¿no? Okay. Al final, el ser vegetariano, evitamos comer carne como tal, ¿no? Que al final se necesita, matar al animal para consumirlo, pues, ¿no? Y ese es un tipo de violencia, pues, ¿no? Sí, no solamente en conciencia de Krishna se practica esto, pues, ¿no? Los budistas, por ejemplo, uno de sus principales filosofías es ahimsa, que es no violencia, que es lo mismo, pues, ¿no? Okay. Entonces, sí hay un cambio, pues, ¿no? Al final sí hay un cambio de hábitos, ¿no? Cuando decides practicar. Se hace meditación, ¿sí? Nosotros practicamos la meditación todos los días con el canto de mantras, ¿sí? Principalmente meditamos en el Mahamantra, el mantra Hare Krishna, que es como a veces nos identifican como los Hare Krishna, ¿sí? Okay. O los Krishnas, ¿no? Los Krishnas, sí. Pero bueno, somos devotos de Krishna, pero se nos identifica así porque de pronto hay festivales que se realizan incluso en el centro de la ciudad de Guadalajara, pues, ¿no? Sí. Cada año, y nos oyen cantar el mantra Hare Krishna, y entonces pues es una manera en la que se nos identifica, ¿no? Ahí vienen los Hare Krishna, ¿no? Okay. Sí, sí es esto que tú mencionas, pues, ¿no? Esto de la búsqueda, pues, ¿no? De encontrar esa parte, pues, ¿no? Donde puedas como enfocarte, centrar tu vida, ¿no? Te ayuda a desarrollar una personalidad más ecuánime, más centrada, ¿no? Que al final todo esto va impactando, ¿no? En la sociedad, en todo. Sí, y se conjuga con lo que yo estudié como psicólogo, pues, ¿no? Que al final es lo que también trato de transmitir a los pacientes, ¿no? Y que ellos sean así, pues, ¿no? No que sean Hare Krishnas. Sí. Es elección de cada quien, claro, pero que sí desarrollen esa ecuanimidad, pues, ¿no? Sí. Sí, y que hay formas, pues, ¿no? Mencionaba la meditación con la respiración, la meditación con canto de mantras, pues, ¿no? Okay. O pudiera ser incluso con oración, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? Hay quienes de verdad puedan centrarse en una oración de cualquier filosofía religiosa como tal, que hagan sus oraciones con profundidad, y eso nos ayuda, pues, ¿no? A desarrollar esa parte espiritual, que es lo que realmente como sociedad nos va
nos va a ayudar, pues, ¿no? A ser mejor seres humanos, pues, ¿no? Sí, yo me quedo con la parte que también nos compartías, este autoconocimiento constante, que tú también lo experimentaste en ti para después enseñarlo, después guiarlo o acompañarlo, porque se conectan todas estas disciplina y conocimiento que comenzaste y esta filosofía. Me quedo con que este autoconocimiento constante justo nos trae como consecuencia una bienaventuranza que comentabas, que se conecta con la felicidad, la satisfacción, que nos permite esta autorrealización. Y te resumo, como también tú nos decías, ¿no? Primero yo decía, bueno, Alex nos comparte que le gusta ser inquisitivo, que le busca el detalle, el conocimiento, y creo que con esto, pues permites que personas conozcan también, desde la práctica de yoga, desde los fundamentos, que nos ayuda a preguntar, a cuestionar si queremos practicar esto, si es lo más adecuado o no lo más adecuado, o que incluso seamos un poco exigentes en la parte de las bases que sostienen y la conexión que existe con nosotros como personas y en espíritu, que creo que es lo trascendental. Y era lo que me interesaba que también las personas escucharan, para que no se escuche comercial, no solamente, pues son Krishnas, Hare Krishna, ¿no? Su religión, sino que lo encasillamos, pero no sabemos qué hay detrás y no sabemos también las personas por qué están allí y que quizás en algún momento nos podemos dar una oportunidad, como tú dices, en cualquier disciplina, desde deporte, desde que nos permita estar bien, desde nuestra filosofía, pero que nos ayude a conectar, como tú decías al principio, con quiénes somos o quiénes somos en esta identificación y en este proceso de conciencia. Yo me quedo con esa información, te agradezco muchísimo el tiempo, creo que nos da para platicar muchos temas, porque siempre son multifactoriales y se integran muchos elementos que van conectando poco a poco con esa búsqueda, que creo que lo hagamos consciente e inconsciente, estamos predestinados a ello. Y cada vez yo lo siento más, ¿no? Será también mi propia experiencia, pero cada vez es como más latente, hay un grado de conciencia distinto desde que sucedió la parte de COVID, que nos ha comenzado a exigir un cambio, pero cuando ya lo hacemos de manera proactiva, creo que podemos obtener diferentes resultados que impactan en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra trascendencia, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, Alex, muchas gracias por tu participación. No sé si quieras gracias. Compartirnos algo más, tus redes sociales, dónde te encontramos, para lo que quieran hacer, ¿no? Sí. Yoga, psicología, sí, las dos. Si quieren, pues en Facebook, Ananda Sindhu como tal, ¿no? Básicamente en Facebook me encuentran como Ananda Sindhu. Pues nada más me gustaría como hacer la invitación a que tengan esa apertura, ¿no? De ir a un proceso psicológico, de buscar, ¿no? Es decir, si llevamos una vida que hay algo que nos está, que no nos cuadra, pues, ¿no? Que nos genera ansiedad tal y cual, hay que buscar. O sea, con un psicólogo, con un guía espiritual, hay que buscar, ¿no? Así en filosofía, ¿sí? Seguro, o sea, el que busca encuentra, pues, ¿no? Sigan en esa búsqueda, no se van a arrepentir. Sí. Y practiquen la meditación, ¿no? Es muy buena, o sea, hay muchas formas, pues, ¿no? En lo personal practico la meditación con canto de mantras, Hare Krishna, pero hay otras formas, pues, ¿no? Hay otras formas, es muy bueno, eso, o sea, hacerles esa invitación, pues, ¿no? Perfecto. Pues los invitamos y les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Síganos, porque vienen cosas más interesantes. Muchas gracias. Gracias, Ale. Hare Krishna. Hasta luego. Ser resiliente es abrir nuestra mente a un nuevo despertar profesional, empresarial y social, trascendiendo las adversidades con creatividad y experiencia, escuchando y aprendiendo de personas que conectan y co-crean. Un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu del hoy y del futuro.
resiliente universal.